Hola, buenos días en América, buenas tardes aquí en Europa. Es un gusto estar con vosotros para haceros esta masterclass relacionada con la nueva versión de Incoterms 2020, que justamente ha sido puesta en vigor el día 1 de enero de este año, por tanto está de plena actualidad. Mi nombre es Javier Sanz, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, como se dice en América, ingeniero civil, con maestría en dirección de empresas y en comercio exterior, consultor, asesor de empresas PYME españolas en su desarrollo estratégico internacional y además, en el caso concreto de IEP, soy profesor, uno de los profesores que imparte pues, el módulo o la asignatura de logística internacional y también la de medios de pago, riesgos y financiación internacional. Bueno, como he comentado, básicamente esta masterclass va a tener como objetivo comentaros lo mejor posible y de la manera más clara, digamos, en qué consisten los Incoterms 2020. Algunos de vosotros conoceréis ya los Incoterms, otros no los conocerán. Lo que se trata es de que entendamos todos para qué valen y qué son. Las preguntas que puedan surgir en el transcurso de lo que vamos a empezar a hablar, os agradeceré que las hagamos al final del todo, fundamentalmente para no romper el esquema didáctico de la exposición. Y así, de esa manera, concentramos todas las preguntas al final. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Básicamente, ¿qué son los Incoterms? ¿Cuáles son los objetivos de los Incoterms? ¿Qué determina los Incoterms? Los cambios de autorizaciones que han habido. Y después vamos a ver, digamos, tres aspectos muy prácticos, y es cuál es el criterio de selección del Incoterm más adecuado para cada caso. Algunos supuestos prácticos en los 4 grupos de Incoterms que existen, y luego algunos diagramas resumen para que por lo menos los tengáis y los podáis usar a vuestra conveniencia en informes o para vosotros mismos, digamos, como guía para vuestro trabajo diario. La parte de la derecha es simplemente resumen de Incoterms a través de la Incoterms World Chart correspondiente ya a los Incoterms 2020 en base al libro oficial, el libro oficial de Incoterms que edita la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, ¿qué son los Incoterms? Bueno, los Incoterms, como seguro que muchos de vosotros sabéis, es un acrónimo de International Commercial Terms, que están publicados y que han sido publicados por la Cámara de Comercio Internacional. La primera edición data del año 36, o sea, se empiezan a hablar de Incoterms mucho antes, más o menos cuando el comercio comienza, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Tercera Guerra Mundial es cuando, la Segunda Guerra Mundial, pues es cuando realmente se empieza ya a pensar que, bueno, pues lógicamente esto hay que regularlo. Hay mucho movimiento de compra-venta de cosas de un lado a otro lado, sobre todo como consecuencia de las propias guerras y de digamos, el poner al día y arreglar y ordenar todo aquello que se había destruido, la reconstrucción, y entonces sale la primera edición el año 1936. A partir de ese momento han ido variando, digamos, las diferentes ediciones, todas ellas, en principio, siguiendo un orden irregular, añadiendo o poniendo aquellas cosas en las nuevas versiones que aparecían como interesantes desde el punto de vista práctico. Con buen criterio, más o menos en los años 70, 80, se tomó la decisión de decir, bueno, sí, vamos a homogeneizar todo esto, vamos a coordinarlo bien y vamos a empezar a trabajar, digamos, con los Incoterms, digamos, con una determinada revisión decenal que permita, digamos, poner al día toda aquella práctica y jurisprudencia que pueda existir desde el punto de vista práctico. En ese contexto, nacen los Incoterms 1970, 80, 90, 2000, 2010. 2010 es el que muchos de vosotros conocéis, el que todos hemos utilizado, y que de alguna manera, aunque sea obsoleto ya, porque ya ha nacido 2020, pero no obstante todavía tiene su aquel en algunas cosas porque han aparecido, digamos, algunos cambios respecto al 2010, que son justamente los que iremos a ver. Luego, por tanto, esta edición, digamos, pues está agrupada de esa manera.
Respecto a la del 2010, aunque hay bastantes cambios, hay una cosa que no cambia, es el número de Incoterms. De la del 2000 al 2010 ya cambió, eso es pasado y por tanto no voy ni a comentarlo, pero en el 2010 teníamos 11 Incoterms. En el 2020 seguimos teniendo 11 Incoterms igualmente. La única diferencia, fundamentalmente, es que obviamente estas reglas han cambiado y, lógicamente, a partir del día 1 de enero del 2020, donde a nivel universal se ha puesto en marcha, en vigor, la autorización de Incoterms 2020, teóricamente, la edición 2010 queda un poquito obsoleta, ¿de acuerdo? No hay que entender que las revisiones sean cada 10 años, en contra de lo que acabo de decir. No hay un patrón preestablecido. Dependerá fundamentalmente, digamos, de que exista en un momento determinado algún tipo de acto reseñable o algún tipo de cambio que suponga el que se considere por parte de la Cámara de Comercio Internacional, del Comité de Redacción de los Incoterms, denominado en inglés The Drafting Group, bueno, pues que hay algo que merezca la pena, digamos, universalizar ese cambio, esa modificación para uso de todos en un mundo globalizado como el que nos encontramos. La edición 2020 nace en el drafting Group, como he comentado, al cual por primera vez se han incorporado los representantes de China y de Australia, si bien la mayor parte de todos los representantes del Drafting Group son europeos. Este comité ha tenido en consideración cuestiones y sugerencias de más de 150 miembros, principalmente cámaras de comercio, que forman parte de la Cámara de Comercio Internacional. Con lo cual os podéis imaginar que los comentarios introducidos en la versión que han dado lugar a esta modificación han sido comentarios muy pensados, muy experimentados y sobre todo con un amplio entente y contenido, digamos, de práctica en todos los países del mundo. No olvidemos que 150 países o 150 cámaras de comercio, estamos hablando de prácticamente del mundo entero. El mundo entero, en principio, son, digamos, según la clasificación de algunos foros es unos u otros, estamos hablando de 194, 195 países, luego, por tanto, es una consideración de universalidad la que se le ha dado a estos Incoterms. En la versión del 2020, como hemos comentado, consta básicamente, igualmente, consta de 11 Incoterms, como la del 2010, y la diferencia más importante es que hay un Incoterms que, digamos, desaparece o que es sustituido, que es el DAT, y que es sustituido por el DPU. Luego veremos un poquito con detalle lo que significa. DAT es Delivery at Terminal y DPU es Delivery and Load. Delivery at Point and Load de descargado. ¿De acuerdo? Luego lo veremos con un poquito más de detalle este aspecto. ¿Cuáles son los objetivos de los Incoterms? ¿Por qué son tan importantes los Incoterms? Cualquiera que sea la versión. Es algo inherente a cualquier tipo de transacción de mercancías, repito, de mercancías en el comercio internacional. Sean mercancías, sean objetos, sean partes de un proyecto llave en mano, o Turkey Project, o lo que queráis. Cualquier cosa que conlleve, digamos, el movimiento de mercancías, tiene que mover esas mercancías de acuerdo con unos Incoterms. Y por tanto, en ese contexto, ¿qué es lo que se intenta? Fundamentalmente, estas reglas, que son reglas de derecho privado, que no son leyes, lo que se intenta es, de una manera clara y global, que comprador y vendedor hablen el mismo idioma, aunque en la práctica el idioma que utilicen sea distinto. Es decir, cuando hablamos de las siglas de Incoterms, todas ellas en inglés, por cierto, por ejemplo, FOB, Free on Board, o CIP, Cost Insurance Paid To, eso implica que lo sé yo, lo sabéis vosotros y lo saben en Japón. O sea, todo el mundo utiliza la misma forma de hablar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para evitar malos entendidos. ¿Por qué? Porque esos malos entendidos suponen pérdidas económicas, tiempo, etc. ¿Y dónde tiene que quedar claro esto? Sin duda alguna, en la oferta que el vendedor pasa al comprador y en el contrato comercial de compraventa que vendedor y comprador firmarán antes de empezar con la operación. No olvidemos que estamos en el comercio internacional. Aquí, en principio, es no obligatorio, porque no se puede obligar nunca nada a nadie, pero sí muy recomendable hacer un contrato comercial de compraventa entre comprador y vendedor. Ahí debe de estar perfectamente claro e indicado el tipo de Incoterm que voy a trabajar en cada uno de los diferentes casos o pasos de mercancía que yo vaya a tener.
Con lo cual, evidentemente, evitaré pérdidas económicas y de tiempo que no son deseables de ninguna manera. Con ello, evidentemente, se ha conseguido que la Cámara de Comercio Internacional y que estos Incoterms sean conocidos y aceptados en todos los países del mundo. Eso es el objetivo. Y eso supone que, lógicamente, nos van a permitir definir mejor en el contrato, en la relación comercial entre partes, comprador y vendedor, cuáles son los deberes y obligaciones de cada uno, las tareas, cuáles son los costos inherentes y cuáles son los riesgos que lleva o subyace en cada una de esas operaciones. ¿De acuerdo? Bueno, en ese contexto, pues digamos en un orden básico, ¿qué cosas contemplaría? ¿Cuáles son los objetivos de Incoterms? Saber quién carga la mercancía, saber qué pasa en las aduanas de exportación, quién la pasa, quién selecciona y paga el transporte origen-destino, quién asegura la mercancía en los distintos tramos, quién asume el riesgo del transporte, quién descarga la mercancía cuando ésta llega a destino, quién pasa las aduanas en el país del importador, quién paga las aduanas de importación, entendiendo por pago de aduanas de importación no los costos de acarreos y aduaneros, sino a los costos correspondientes a los impuestos arancelarios y el impuesto sobre el valor añadido, que como bien sabéis son dos cosas complejas, distintas en cada material, en cada equipo, en cada país, y que lógicamente hay que dejar muy clarito hasta dónde puedo llegar. ¿De acuerdo? Por otra parte, indicar muy bien cuáles son las condiciones de entrega, dónde dejo la mercancía, en qué lugar, cómo lo hago, bien. Y por último, que no por ser lo último es lo último, sino que al final todo esto requiere documentación necesaria para poder pasar a la aduana de exportación y después poder pasar a la aduana de importación. Lógicamente, esos documentos, quién se hace cargo de ellos, tanto a nivel de exportación como de importación, es fundamental porque de lo contrario, de nada valdría enviar una cosa si no va con documentos, no va nunca a pasar la aduana de importación. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué determina los Incoterms? Bueno, pues básicamente, ya lo hemos comentado un poquito antes, por tanto, esto es una slide que la vamos a pasar muy rápidamente porque es más o menos el resumen de lo que yo he comentado antes. Elementos que componen el precio de la operación, quién es el responsable de la mercancía, cuáles son los gastos y riesgos en la carga y descarga, cuál es el riesgo de transporte de la mercancía, qué gastos están relacionados con el seguro, digamos, internacional y cuáles son los documentos y quién se hace cargo de estos gastos. Y por último, sin duda alguna, no por ello menos importante, cuál es la posición de entrega, lugar, fecha, posición, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos ahora a comparar los Incoterms 2010, que ya existían, con los Incoterms 2020, para entender que los Incoterms 2010 no están en el baúl de los recuerdos. Muchos de ellos son todavía útiles. La única cuestión es que hay pequeñas modificaciones a tener en cuenta. Entonces, bueno, pues en primer lugar, en los Incoterms 2020 nos encontramos con que hay un Incoterms que es el DPU que es Delivery at Place Unload. Unload significa, como bien sabéis, descargado, y que sustituye al DAT. O sea, el DAT desaparece y, bueno, es sustituido directamente por el DPU. Y es colocado precisamente en la posición de que la mercancía, este DPU nuevo, la mercancía está ya descargada, ¿vale? O sea, esto es algo ciertamente importante. O sea, el nuevo Incoterm que sustituye, no hay en el fondo una diferencia importante con el DAT. La única diferencia es que T es terminal y aquí P es point. El point puede ser una terminal o puede ser un punto, puede ser una fábrica. Con lo cual es más amplio el DPU en cuanto a movimiento, pero en cualquier caso, básicamente es el mismo concepto. Y por tanto, las obligaciones y funciones en ambos casos son exactamente iguales. La única diferencia, fundamentalmente, es que este Incoterms es el único en este momento que entrega la mercancía descargada en lugar de destino. ¿Por qué ha nacido este Incoterms? Bueno, fundamentalmente porque se ha visto que DAT se usa poco. Y en segundo lugar, pues porque se echaba en falta que toda la mercancía en general, cuando llega a destino, pues la tiene que descargar el comprador. Bueno, pues ¿por qué no poner un caso en el cual
en un caso de posición D, que es la que más riesgo asume el exportador, ¿por qué no poner una en la cual sea el exportador el encargado de descargar la mercancía? Pues fenomenal. Esto ha sido un poco, digamos, la idea. ¿De acuerdo? O sea que, segundo lugar, segunda variación importante, es el conocimiento de embarque de a bordo, digamos, en el caso del Incoterm FCA. Para empezar, el Incoterm FCA, Free Carrier, o bueno, Free Carrier, yo le llamo así, pero vamos, también podemos, también le podemos llamar sin ningún tipo, digamos, de problema, digamos, el Incoterm correspondiente a este caso, se le puede llamar perfectamente, a ver, que yo no acuerdo ahora, ya le llamo tanto Free Carrier. Sí, Free Carrier, así se llama, Free Carrier. O sea, lo estoy llamando bien. Bueno, pues el Free Carrier, el FCA, es el Incoterm más utilizado actualmente en el comercio internacional. Por muchas razones. En primer lugar, bueno, pues porque de alguna manera es polivalente. Es decir, se puede utilizar tanto para transportes terrestres, bien sea marítimo, bien sea por carretera o bien sea por ferrocarril, transportes aéreos, transportes marítimos incluido, bien sea oceánicos, por mar, por un mar, o bien por un canal o por un río navegable. Luego, por tanto, es el que más en este momento se está utilizando. De hecho, en el comercio mundial, el 40% de las transacciones se hacen en FCA. Eso es una realidad. Entonces, como consecuencia de eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que en el FCA, como todos los Fs, pues realmente el pago del transporte y la selección del transporte en sí mismo lo hace el que compra, no el que vende. El que vende le entrega la mercancía en el punto pactado con el comprador para entrega de mercancía, que será pues una aduana, será un puerto, será una terminal de carga de contenedores, una terminal de carga de mercancía general, lo que sea. Entonces, ahí es donde se deja. Entonces, él se encarga de todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Entre que el FCA se usa mucho y que, por otra parte, cada vez más el medio de pago que se utiliza en el comercio internacional son los créditos documentarios. No puedo explicar lo que es un crédito documentario, pero evidentemente seguro que vosotros ya lo sabéis. Es un medio de pago irrevocable y, por supuesto, seguro, que eso es importante a tenerlo en cuenta cuando trabajo en el comercio internacional. Pues entonces me voy a encontrar con que, evidentemente, este tipo de medio de pago, en muchos casos me va a exigir o me exige, bueno, pues que de alguna manera yo, para cobrar, presente un documento demostrando que la mercancía la he entregado. Entonces, con el FCA, el trámite es un poco especial, porque en definitiva la mercancía yo la dejo en un punto. Entonces, me puede valer un certificado que me haga el transportista, pues de que la mercancía la tiene, vale. Pero entonces se ha pensado en que una solución buena pudiera ser que las empresas de transporte, los transitarios, emitieran un BL, un Bill of Lading, con la anotación on board para justificar la entrega de la mercancía. Está claro que eso quiere decirse que yo he entregado la mercancía en posición FCA para cargar. Está claro que no la he cargado porque obviamente el barco todavía no está, digamos, seleccionado, y cuando se les seleccione, como el pago de ese flete, de ese transporte lo hace el comprador, bueno, pues entonces ya está. O sea, simplemente será el momento en el cual el FCA, el Bill of Lading, tendrá validez de documento de embarque. Ahora, de momento, es simplemente un BL con anotación on board que justifica simplemente la entrega de la mercancía, ¿vale? O sea, se ha cargado a bordo del buque. Este documento de transporte se pide o se está utilizando o se está cambiando fundamentalmente por una razón, y es porque cada vez más el crédito documentario pide esa información. Y esa información no vale con un papel escrito rápidamente entre el comprador y el transportista, perdón, vendedor y el transportista. Es preferible documentarlo un poquito más. Y para eso ese BL, haciendo referencia al FCA, bueno, pues esto es algo que queda bastante bien. No olvidemos que el FCA es en polivalente, es lo mismo, muy parecido al FOB, Free On Board, que tenemos en el caso de transporte marítimo. Bien. Los demás no varían, los demás 5 otras no varían, tanto por arriba como por abajo. Con lo cual, pues esto sigue igual. La única diferencia ha sido la introducción de ese nuevo Incoterms, por un lado,
Después, la notación FCA, para que no solamente sea un free carrier, sino que también pueda tener la notificación Bill of Lading on Board, lo cual pues le da un punto de entrega de la mercancía. ¿De acuerdo? Seguimos con más cambios. El siguiente es los diferentes niveles de cobertura del seguro. Vamos a ver, de una manera muy sencilla pero a su vez entendible. Solamente hace falta formalmente asegurar, digamos, cara Incoterms, el I de insurance en el transporte principal, ¿de acuerdo? Y por tanto solamente hay dos Incoterms en los que existe obligación por parte de alguien de asegurar la mercancía, que son el I de CIF y el I de ZIP. En todos los demás, teóricamente, Incoterms no obliga ni exige que se asegure la mercancía. Ahora bien, tengamos clara una cosa. No hay, evidentemente, ninguna posibilidad de que un exportador tranquilamente mande una mercancía FCA puerto de, yo qué sé, Cartagena de Indias, desde Bogotá, y por cualquier circunstancia no asegure la mercancía desde Cartagena de Indias hasta, digamos, el puerto de Bogotá. Nadie le va a pedir que asegure la mercancía, porque entonces no lo pide. Pero es de sentido común que ese journey, ese viaje, ese tramo entre Bogotá y el puerto de Cartagena de Indias tiene que ser asegurado, evidentemente, aunque nadie lo pida, y ese seguro lo debe de sufragar bajo su cuenta y riesgo el que exporta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, para tener las cosas bien claras, en ZIP y en CIF, lógicamente, se obliga en la journey, en el transporte principal, a el aseguramiento de, digamos, el aseguramiento, digamos, de la mercancía, ¿de acuerdo? El seguro de transporte. Bien, ¿qué es lo que pasa? Incoterms hasta ahora, en 2010, decía que ese seguro debía de ser no más de la clase C del Institute of Cargo Clauses of London, ¿de acuerdo? Que es el instituto que marca la reglamentación correspondiente a los seguros de transporte. Entonces, como consecuencia de eso, se tomó la decisión, digamos, en esta nueva revisión, de que, bueno, lógicamente, eso es muy poco. Y de hecho, se usa poco. Vamos a ver, cuando yo tengo que asegurar la mercancía, lo que vamos a hablar con mi comprador y vendedor, y nos ponemos de acuerdo. Y yo tengo una experiencia en la que rara vez utilizo el CIF, pero utilizo la clase C. Siempre vamos a la cláusula A o similar. ¿Por qué? Porque cubre más. ¿Es más cara? Sí. ¿Qué es lo que hago con mi cliente? Pactar con él quién lo paga. Lo pago yo y lo cobro yo y lo incremento mi costo, o lo paga directamente, como sea. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una cobertura un poquito mayor. Entonces, como consecuencia de eso, es la razón por la cual en ZIP se está obligando ahora a utilizar el seguro cláusula A, de acuerdo con el Instituto de Cargo Clauses de Londres, y en el CIF, seguimos utilizando el C fundamentalmente porque al CIF, al ser un medio de transporte, un Incoterms de transporte marítimo, lógicamente el hecho de que se utiliza habitualmente en transporte de graneles, materias primas, minerales, etcétera, cuyo precio por kilo es muy bajo, exigir un seguro de cobertura máxima encarecería muchísimo, digamos, la póliza. Por tanto, CIF manejará cláusula C, estamos hablando de básicamente transporte marítimo, y ZIP multimodal, incluyendo el marítimo, manejará cláusula A. Y, excepcionalmente, en cualquier caso en el que el ZIP o el CIF sean vinculados a un pago mediante crédito documentario, en ese caso es más que probable que sea negociable y exigible por parte de comprador-vendedor el que la cláusula de aseguramiento sea la A en vez de la C. Habría que ponerse un poquitín de acuerdo, de forma manera de que sea, digamos, obligatoria la misma cláusula para que luego no haya ningún problema y me sirva, como es lógico, para seguir la reglamentación de cobro a través de un crédito documentario. Por otra parte, en cuanto a requisitos de seguridad del transporte,
Esto fundamentalmente a lo que conlleva es a lo siguiente. Los Incoterms 2020 tratan con mayor precisión la responsabilidad de la seguridad de las mercancías, en el sentido del transporte desde el país de origen al de destino y los trámites del despacho aduanero. En principio, durante el transporte de la mercancía, la parte que hace el contrato de transporte, normalmente el vendedor en CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP, o el comprador, en el caso de SWORD, en el caso de FCA, FAS o FOB, en estos casos el tránsito, el trámite, digamos, del despacho aduanero, el despacho de tránsito, lo hace siempre, digamos, el que, digamos, tiene el contrato de transporte, ¿de acuerdo? Y los trámites del despacho aduanero, salvo en el caso del DDP, que corresponden al vendedor, siempre los trámites del despacho aduanero serán hechos en cuanto al cargo o al coste de los gastos arancelarios y del IVA a la importación, serán hechos por parte del comprador, no habitualmente del vendedor, salvo el caso del DDP que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? O sea que básicamente esta inclusión está escrita en el libro, todas estas cosas no salen así por las buenas. Está en un libro, en el libro Incoterms 2020, ¿de acuerdo? Donde se puede leer perfectamente esto que estoy contando. No solamente todos los Incoterms y lo que son, deberes y obligaciones y demás, sino también estas diferencias, estas modificaciones que se han ido produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta inclusión de requisitos, digamos, para los despachos aduaneros en exportación, en tránsito o en importación, pues vienen ahí bien reflejados. Y viene también a estar bien claro que, lógicamente, la responsabilidad, digamos, de los despachos aduaneros recae en la parte que tiene que realizar el despacho. Y esa será el importador normalmente, el exportador en algunos casos, o el que sea responsable del contrato de transporte, en el caso del tránsito. Bueno, aquí por otra parte, antes de ir para seguir al siguiente, aquí he puesto una gráfica sacada de un forwarder, en el cual pues se ven los Incoterms marítimos 2020 ya acoplados, FAS, FOB, CFR y CIF, con el coste que tiene que acometer o suplir, que tiene que acarrear el comprador, el que tiene que acarrear el vendedor, dónde se refiere el riesgo y cuáles son los gastos opcionales a matizar, digamos, en contrato. Repito, FAS, FOB, CFR y CIF, excepto en la consideración del I de Insurance, no ha habido ninguna variación, digamos, destacable en 2020 respecto a la que ya había en 2010. En la siguiente slide tenemos pues, el tema del transporte multimodal, que son los otros 7 restantes. Y bien, en estos 7 restantes, básicamente aquí la cosa importante que queda muy estudiada y muy clara es que los despachos aduaneros se explica con bastante precisión cuál es la parte que es responsable de todos esos trámites, quién asume los costes y quién asume sus riesgos. Por otra parte, por otra parte, se incluye por primera vez el despacho de mercancías en régimen de tránsito. Ya sabéis que tránsito son mercancías que están en tránsito en un determinado puerto a la espera de ser, de cambiar, digamos, de destino en otro barco. Y por eso la norma, lógicamente, lo que se intenta por todos los medios es que el riesgo, la responsabilidad se asigne a quien asuma el riesgo del transporte. O sea, para el tránsito es importante saber quién es el correspondiente responsable del pago del transporte. Ya hemos comentado antes que en el caso de Incoterms, como por ejemplo SWORD, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF, y CIP, perdón, el riesgo de transferencia en origen, el riesgo de transferencia, el riesgo se transfiere en origen, y el despacho de tránsito, por tanto, al transferirse en origen, el riesgo, el tránsito lo asume el comprador. En las posiciones de AP, DPU y DDP, el riesgo del transporte es transferido en destino y, por tanto, el riesgo de tránsito lo asume el vendedor, ¿vale? Por último, obviamente hay una serie, digamos, de
de notas explicativas, o sea, es bastante didáctico este librito de Incoterms, no es tan técnico como era el anterior, sigue siendo técnico, pero se ha intentado por todos los medios, bueno, pues que todos estos cambios faciliten la comprensión y el uso de estas reglas por todos aquellos empresas o personas que conozcan ya los Incoterms de otras ediciones, como aquellos que entren por primera vez en su conocimiento a través de la versión 2020. O sea, por ello, hoy día los Incoterms se puede ver, comparándolo con el libro anterior, con el código anterior, que el lenguaje es mucho más sencillo, con mucho menor contenido jurídico, por tanto se entiende mucho mejor, por no juristas, más contenido explicativo, razonando el porqué de las cosas, mayor desglose del despacho, del reparto de costes entre comprador y vendedor, ¿vale? Y después una comparativa muy clara de las obligaciones entre los 11 Incoterms, deberes y obligaciones entre comprador y vendedor, ¿vale? Es importantísimo que el Incoterms, como hemos comentado antes, esté puesto desde el primer momento en la oferta que pasemos, que digamos dónde entregamos la mercancía y que eso acordado y apalabrado entre comprador y vendedor sea objeto, digamos, clave de inclusión en el contrato comercial de compraventa. O sea, un contrato de compraventa debe de definir con precisión el Incoterms sobre el cual se va a trabajar. Y en este sentido, si me permitís una sugerencia por experiencia, no digamos solamente la mercancía se entregará en Incoterms, de acuerdo con Incoterms, por ejemplo, pues CIP. No, seamos redundantes. Cuesta muy poco decir Incoterms CIP, qué quiere decir, y poner básicamente lo que quiere decir. Coste y seguro pagado hasta el punto de destino, tal. O sea, dejar las cosas un poquito más cerradas, al objeto de que cualquiera que lea ese contrato, aunque no domine los Incoterms, sí entiende perfectamente qué es lo que hay que hacer y cuál es el riesgo que cada uno, digamos, asume. Bueno, de todo esto que hemos comentado, pues os cuento un poquito, vamos a ver un poquito, digamos, las situaciones, los cambios estos que hemos comentado y las situaciones, los puntos clave de estos nuevos Incoterms. En primer lugar, se mantiene el mismo número de Incoterms, 11, ya lo hemos comentado. La única diferencia es que desaparece el DAT y aparece el DPU, ¿de acuerdo? Recordad simplemente que DPU es un Incoterms en el cual U significa unload, o por tanto, descargado. Es el único Incoterms en el cual se descarga la mercancía. Se mantiene el S-Work, pero se refuerza su uso en comercio interior. Vamos a ver. El S-Work es un Incoterms muy curioso. Evidentemente es un Incoterms que, como bien sabéis, la mercancía se vende en la fábrica del que la fabrica o hace digamos, la integración de la cosa. Esa cosa se vende una vez integrada o fabricada en la puerta de la fábrica. Entonces, realmente quien está asumiendo todos los riesgos y está asumiendo, digamos, toda esa mercancía desde el principio hasta el final, asumiendo los costes derivados y las responsabilidades, ¿es quién? El comprador. Es evidente, porque es S-Work el que está vendiendo, pues lo que hace simplemente es fabricar y a partir de ese momento le mandan el camión, lo carga y a partir de ese momento él no tiene nada que ver. Por eso se mantiene S-Work, pero se está reforzando su uso para el comercio interior. De hecho, se está repensando, aunque todavía no se ha quitado, la idea de que el S-Work desaparezca algún día, en próxima visión, en próxima actualización o revisión, fundamentalmente por su utilización. Dado que, como luego veremos en una pequeña preguntita que hago, el S-Work tiene también además una incidencia fiscal bastante seria en aquellos pedidos en los que se utiliza, sobre todo cuando hay, digamos, mala fe o mal dolo, o dolo y mala fe por parte del que compra. Ya lo veremos después. Desaparece el Incoterms DAT, obliga a que la mercancía siempre fuera de la terminal. O sea, DAT es terminal, el DPU es P-point. ¿Puede ser una terminal? Sí, pero puede ser fuera de la terminal. Puede ser inmediatamente pasado a la aduana, o puede ser en una fábrica, o puede ser en un almacén o lo que sea. Aparece el nuevo DPU, lo que hemos comentado, permite hacer la entrega en un lugar determinado,
haciendo la descarga en el punto convenido, ya lo hemos comentado con claridad. FCA, el FCA tiene sus matices, como es lógico, y en este sentido aparece lo del conocimiento de embarque, que cuando el crédito documentario indique ese bill of lading on board, que la mercancía está a bordo, sea un poco parecido al free on board, o sea que de alguna manera el comprador pone el barco y el FCA me lleva la mercancía hasta allí y se le ofrece la posibilidad al comprador de solicitar que el vendedor, si así se ha pactado, se encargue, digamos, de cargar por su cuenta la mercancía. El CIF. El CIF se mantiene la cláusula, como es lógico, C del ICP de Londres para este Incoterm, ¿de acuerdo? Y se distancia del CIP, porque en el CIP el nivel de seguro que se va a utilizar es el nivel de seguros, cláusula A del ICC, Institute of Cargo Clauses of London. Bien entendido, y que esto que quede claro, como he dicho antes, que en el caso de que CIF sea con crédito documentario, es más que probable que vayamos a intentar negociar banco, cliente, comprador, cliente, vendedor, el que la cláusula no sea la C sino la A. En el caso de CIP, aunque sea con crédito documentario, siempre es la A. ¿De acuerdo? O sea, hay una pequeña diferenciación. Antes recordar, CIF era C y CIP era C también. Ahora CIP es C, pero puede ser A, si es crédito documentario el medio de pago, y CIP es siempre A, con y sin crédito documentario. Pictogramas. Bueno, pues lógicamente, es lo que comentamos. Notas introductorias, un libro mucho más visual, el libro de Incoterms que podéis encontrar en la Cámara de Comercio, con notas introductorias previas, obligaciones resumidas al final, y que de alguna manera todo nos va a permitir un mejor uso de todos ellos. O sea, es mucho más didáctico librito o terminología que el anterior. No olvidemos que los Incoterms son reglas. Los Incoterms no son leyes, son reglas de reglas y recomendaciones que casi son de obligado cumplimiento, pero no por ley, sino porque hay una práctica ya establecida de hacer las cosas de una determinada manera. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, el hecho de que se entiendan mejor puede ser bueno. No olvidemos que, obviamente, los de transporte, los que están vinculados a la logística de transporte, los arcadores, los barcos, los transportistas, los forwarders, etcétera, saben muy bien de qué está hablando de este tema, pero lógicamente el gerente de una empresa a lo mejor no tanto. Sabe lo que es CIP, pero no le preguntes en detalle las cosas. Luego, por tanto, hay que intentar hacer las cosas fáciles para que todo el mundo lo pueda cómodamente, interpretar. La entrada en vigor el 1 de enero del 2020. ¿Esto quiere decir que a partir del día 1 de enero del 2020 no se deben utilizar los Incoterms 2010? Bueno, digamos que no, o sea, siempre hay un periodo transitorio. Y de hecho, recordar que excepto los temas que cambian, el DPU, que ese es nuevo, y bueno, el DAT que desaparece, y los cambios que hemos comentado y que están aquí en esta transparencia, a modo de resumen, prácticamente no hay una gran diferencia. Lo que sí es importante es que empecemos a ya añadir el adjetivo Incoterms 2020 porque es la jurisprudencia que tenemos acordada en la Cámara de Comercio Internacional como, Incoterms en plena vigencia. Y ya empecemos un poquitín a olvidarnos de los 2010, que han cubierto una muy buena etapa, nada más y nada menos que de 10 años, como es lógico. O sea que, evidentemente, estamos en ha durado 10 años. Ahora, lo que duren estos del 2020, Dios dirá. Hay que pensar que probablemente sean 10 años también, pero si hay alguna modificación importante entre medias, no quepa la menor duda que la Cámara de Comercio Internacional, en bien del comercio internacional, hará la modificación que corresponda. Estas revisiones, como hemos comentado, están hechas en base a las novedades y a la debida comunicación entre las partes. Si yo me aventurara un poquito a pensar cara a un futuro que no tengo claro cuál es, ¿cuáles son los posibles cambios que, de acuerdo con ya 30 años de uso de Incoterms, y si cabe 10 y 10, o sea, del año 2000, 2010 y 2020, o sea, hay 20 años de haber usado los Incoterms, algunos nunca cambiaron, otros han cambiado relativamente poco. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, digamos, una previsión de qué podemos todavía mejorar en Incoterms? Lo voy a decir,
pero sí quiero decir que evidentemente eso será el grupo que está siempre estudiando y vigilando sobre el tema de los Incoterms, el famoso Drafting Group que he comentado, el que tomará la decisión que le parezca adecuada, y en ello trabajan y en ello estudian. Lo único que pasa que, como todo en esta vida, requiere, digamos, de una aquiescencia, incluso me permitiría decir unanimidad entre las diferentes partes, o no es una mayoría muy cualificada, para que una cosa se pueda considerar necesario para introducir el cambio. Yo me lanzo simplemente en algo que lo que quiero es que lo sepáis, por si algún día pasa, pero en cualquier caso no tiene por qué pasar pasado mañana. En primer lugar, el FAS, que es el Free Alongside Ship, es un Incotest que prácticamente no se utiliza, o se utiliza muy poco. Entonces, no es desdeñable el pensar que el FAS algún día puede desaparecer como Incoterms. ¿De acuerdo? El FCA. El FCA, ya hemos hablado del Bill of Lading, o sea, del Bill of Lading on Board, ¿de acuerdo? Pero como el FCA se usa como Incoterms el que más, repito, el 40% del transporte, perdón, de los Incoterms, el 40% de las operaciones se hacen en FCA. Entonces se habla de desdoblar en dos FCAs, similares de parecido, pero con componentes distintas. El FCA para transporte terrestre y el FCA para transporte marítimo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es algo que tiene, por otra parte, bastante sentido, teniendo en cuenta que ya se ha dado un primer paso, que es dar la posibilidad al FCA, lo del Bill of Lading on Board que acabamos de comentar. Después, el ex-work. El ex-work es algo que realmente se está repensando claramente su uso, porque no se tiene demasiado claro qué significa trabajar en ex-work en una exportación. Dado que en ese caso el comprador tiene que asumir todos los riesgos. Es rarísimo que eso pase. Entonces, como es rarísimo que eso pase, muy preferible utilizarlo en comercio nacional, en comercio doméstico, que meterlo en las aras del comercio internacional al margen de los aspectos fiscales que ahora comentaremos. Y después, por otra parte, el delivery duty paid, o sea, el delivery duty paid, que es el Incoterms en el cual el vendedor es responsable máximo de toda la operación desde origen a destino, pues se piensa que habría que intentar desdoblarlo en dos DDPs. Uno el DTP y otro el DPP. El DTP es Delivery Terminal con todos los gastos de aduana paid, y el otro es Delivery PP, Delivery Point P. ¿De acuerdo? O sea, en un punto con todos los gastos pagados. ¿De acuerdo? O sea, sería un poco un desdoblamiento, digamos, de ese Incoterm. Bueno, esto es una cuestión de futuro. De momento estamos trabajando en el 2020. Simplemente, como corolario y mensaje de todo esto, simplemente me quedan dos resúmenes rápidos. El FAS, si lo hemos de utilizar, estamos hablando de transporte marítimo, ojo, pensémoslo dos veces. No es precisamente el más recomendable y es bastante, con creces, el menos usado, por un lado. Después, el ex-work. Tengamos cuidado porque no estamos ofreciendo absolutamente nada al comprador, sino todo lo contrario, y por otra parte, nosotros también con ello, en muchos casos, también podemos salir ciertamente perjudicados. Y por otra parte, en cuanto al FCA y al DDP que hemos comentado antes, pues ya lo iremos, ya irá el tiempo dando o quitando la razón a sus cambios preceptivos, cuando corresponda. Bien, esto de aquí es un cuadro elaborado en el cual están los 11 Incoterms, indicando el tipo de transporte. Ya sabéis que el transporte polivalente es el que vale para todo, y marítimo es el que vale solamente para transporte marítimo, fluvial u oceánico. El pago del transporte principal, aquí me indica quién es quien paga, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la revisión del riesgo de transporte también se indica aquí quién es el que la soporta. Por ejemplo, en el caso concreto de los DES, es lo más riesgo para el que vende. La revisión del riesgo es el destino, o sea, ser responsable de mercancías a destino. En el caso de, por ejemplo, el FCA, la revisión de riesgo se produce en origen, o sea, en el punto de origen, donde se haya entregado la mercancía al primer transportista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esta filosofía y este cuadrito, ¿cuál es, digamos, la situación en la que nos podemos encontrar para seleccionar el Incoterms adecuado? Esto depende mucho de la experiencia que tenga la empresa, el tipo de producto que sea
y sobre todo pues las circunstancias en las que me encuentre de mercado, la competencia. Pero no obstante, dicho esto, sin duda alguna, hay una cosa que es importante. Y son las normas que yo aquí reflejo. ¿Que hay otras? Seguro que las hay. Simplemente aquí he hecho en esta pequeña slide pues 5 o 6 puntualizaciones para que las tengamos presentes, pero bien entendido que no dejan de ser, algo que hay que analizar caso a caso. Si el vendedor tiene poca experiencia, evidentemente, el vendedor tiene poca experiencia, o sea, no sabe lo que es el comercio exterior, sería lo ideal del network, que haya un comprador que venga y le compre. No es fácil encontrar un comprador que venga y te compre, pero en algún caso puede encontrarlo. ¿Qué problema tiene? Y ahora voy a aquello fiscal que no se había comentado hasta ahora. Y es que, evidentemente, si el que compra, por las razones que sean, decide, no sacar la mercancía del país en el que la ha comprado, al ser exportación, sería una compra sin IVA, facturado sin IVA, y si no lo saca del país, puede el comprador, actuando con dolo y mala fe, revender la mercancía sin haberla manipulado, ganando el IVA correspondiente no pagado como consecuencia de ser una venta de exportación. Os podéis imaginar que eso es una cosa que es un fraude, sin duda alguna, y desde luego es algo que no debemos de tolerar. Y es algo que, para evitar problemas, lo que se ha tomado es la decisión de que en caso de que eso ocurra, y ya ha ocurrido algunas veces en algunos países, el responsable de ese fraude fiscal, económicamente hablando, va a ser el vendedor, nunca el comprador. Quiere ello decirse que si yo vendo S-Work para exportación, tengo que en el contrato y en mi oferta indicar a mi comprador que me dé un documento que me asegure que esa mercancía ha pasado la frontera de exportación. Evidentemente puede ser un BL correspondiente que el comprador emite cuando la mercancía tal, puede ser un certificado de aduanas de haber pasado el Clearing Customs en exportación, cualquier cosa que yo pueda tener en mi archivo, de forma manera que si se produce esa venta fraudulenta, yo pueda demostrar que yo he vendido de buena fe hacia el exterior. Bien, en segundo lugar, si el vendedor quiere agradar al comprador y tiene acceso a un buen contrato de transporte, bueno, pues lo lógico es trabajar en CPT. Eso no le quita al comprador riesgo, porque el riesgo se transmite en origen, pero le estoy dando algo más. Le estoy pagando, estoy seleccionando el barco, estoy pagándole el flete. Bien, pues ya le estoy dando algo más. Se está preocupando el menos de esa logística. Si además yo manejo bien alguna compañía de seguros, pues perfectamente podría darle el insurance y hacer el CPT un CIP. Bien, en ese caso, el vendedor agrada al comprador a través de cosas que en el fondo no le cuestan demasiado si conoce un poquito lo que es la logística de transporte. Si el comprador tiene acceso a transporte y seguro, digamos, en buenas condiciones, lógicamente el comprador, en ese caso el comprador tendrá una tendencia natural a comprar deduganado de exportación, pero pagarse él el flete y el seguro, porque le va a salir más barato. Es lo contrario justamente al caso anterior del vendedor respecto al comprador. Si el vendedor maneja bien la logística de transporte, hay que ser muy competitivo en la oferta, hay que controlar el coste de la situación, hay que intentar ser, digamos, entrar por precio y con un producto, digamos, de interés. Bueno, pues en ese caso es más que probable que las dos situaciones buenas que se puedan producir es trabajar o en DAP o en DPU. Cualquiera de las dos es válida. Recordar, DAP y DPU, el responsable de todo el transporte, incluidos los riesgos, seguros y tal, aunque no hay que asegurar formalmente porque Incoterms no lo dice, pero si hablemos de asegurar, faltaría más, es el vendedor, el exportador. Luego, por tanto, en este caso, bueno, el vendedor sería cargo un poquitín de todo y en este caso el comprador lo único que haría sería recibir la mercancía prácticamente pagándolo todo, pero sin haberse preocupado para nada de ningún otro tipo de operación, ¿de acuerdo? Para ventas entre empresas del mismo grupo, en el caso de multinacionales o de holdings o lo que sea, es muy frecuente trabajar DDP o S-Work. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla.
Primero, en Sword, porque no va a haber nunca ese fraude que comentamos al principio. Y en el caso del DDP, porque la parte más importante, más delicada que tiene el DDP, es el cálculo de los derechos arancelarios en el país de destino, de las mercancías que yo vaya enviando, y por supuesto el pago del IVA cuando proceda. Entonces, en este caso, para que eso digamos, no dañe digamos, la oferta que yo voy a presentar o la haga compleja, porque yo no soy un agente de aduanas, soy un exportador que fabrica una cosa, entre empresas del grupo es un asiento contable. Me da igual que el arancel lo paguen allí, lo paguen bien allí o aquí, y que el pago correspondiente al tema del IVA se haga de una u otra manera, porque es un asiento contable. O sea, es decir, el coste más menos de la mercancía puesta en destino va a una cuenta y esa cuenta es una cuenta de esa filial que a su vez pertenece a un grupo. Por tanto, todo queda en casa. ¿De acuerdo? Y por último, en el caso de que el comprador quisiera asegurarse las entregas a tiempo en las mejores condiciones, cuando digo a tiempo me refiero cumpliendo con plazos a lo mejor muy estrictos, y sobre todo cuando el vendedor no tenga una gran capacidad, pues probablemente haríamos la posibilidad o intentaríamos negociar hacer un Incoterms en posición FCA y también Sword, cubriendo en el caso de Sword el tema que hemos comentado antes del fraude. Por último, para el manejo de commodities, graneles y operaciones de transporte marítimo, usar siempre el FAS, FOB, CFR y CIF. Y aquí tenéis un poquito los criterios básicos de selección del Incoterms más adecuado en cada caso. Repito, ¿hay otros muchos? Sí. Caso a caso hay que analizarlo, punto y final. Pero en cualquier caso, que sepamos que existen, que están ahí y que, bueno, dar una idea de cómo el vendedor o el comprador se tiene que plantear las cosas en función del poder de negociación, el tipo de producto, el tipo de país, el tipo de... En fin, hay una serie de parámetros que me van a identificar hacer las cosas de una o de otra manera. Bueno, algunos supuestos prácticos. Este ya está medio comentado, por tanto no lo vamos a comentar más. El comprador no exporta la mercancía comprada y pasado un tiempo la revende en el mismo país donde la compró. ¿Quién es el responsable? Ya lo hemos comentado. El responsable sería, salvo que tenga una justificación expresa, el vendedor. El vendedor tiene que exigir al comprador un documento claro en el momento de hacer la transacción desde el punto de vista de cerrar la transacción documental, de manera que el vendedor pueda estar seguro de que el comprador de la mercancía la ha pasado a aduana de exportación y o ya la está enviando hacia el país de destino o hacia un tercer país. FOB. ¿Utilizado en transporte de contenedores? Bueno, esto es algo realmente, es la gran cuestión de siempre en Incoterms. Vamos a ver, en principio, FOB es para transporte marítimo, pero no obstante, siempre, tradicionalmente, desde las ediciones pasadas de hace ya 30 años, pues el FOB siempre ha sido un Incoterms muy conocido, el más conocido, sin duda alguna, free on board, pues entonces se ha utilizado para todo. Y se ha utilizado para marítimo y se ha utilizado para contenedores. En el caso nuestro, ¿puede utilizarlo con contenedores? Sí se puede utilizar por contenedores, digamos, con Incoterms 2020, sin duda alguna. Hombre, yo personalmente iría fundamentalmente a un tipo de Incoterms más polivalente. Y el Incoterms equivalente polivalente es el FCA. Pero no obstante, el FOB podría valer. No habría absolutamente ningún problema. Teniendo bien claro que el FOB es el transporte o la journey entre el puerto de origen y puerto de destino. Pero hay un transporte anterior desde fábrica hasta puerto y otra parte posterior desde puerto de destino hasta punto de destino, que eso no está incluido en el FOB. ¿De acuerdo? Entonces, como no está incluido, lo que sí tendré que dejar claro es que el FOB aplicaría para el transporte de ese contenedor desde el puerto de origen al puerto de destino y habría un tramo anterior que habría que definir en el contrato y un tramo posterior a definir el contrato, que sería asumida la responsabilidad y pagado por el que corresponda. En el caso anterior, la F lo pagaría, antes de la FOB lo pagaría el vendedor y a partir de la mercancía llegada a destino lo pagaría el comprador. Por tanto, ¿es correcto? Bueno, no daña, pero acostumbrémonos, si es posible, hoy por hoy, todavía a utilizar más y más los polivalentes. Y los polivalentes implican que transporte de un contenedor, digamos, es un transporte claramente polivalente y por tanto el FCA es quizás el Incoterms. Razón, un contenedor se carga en un camión,
se lleva a una aduana. En esa aduana se pasa. O sea, a lo mejor se monta en un ferrocarril. Ese ferrocarril lo lleva a un puerto. Ese puerto lo lleva a una zona, digamos, de tránsito. De ese tránsito va a un barco. De ese barco va a un destino. En ese destino monta en otro camión. Ese camión lo lleva hasta el punto de destino. Fijaros si hay medios de transporte. La razón por la cual el FCA como que cubre más todo, mientras que el FOB está mucho más limitado, aun cuando aclaremos en el contrato qué es lo que va antes del FOB, antes del Free On Board y después de llegar a destino. Por tanto, sí se puede utilizar, aunque de momento preferible no hacerlo, sí podemos evitarlo. CPT. CPT es, bueno, es un Incoterms, digamos, el cual no hay seguro, es un Incoterms polivalente, es un Incoterms el cual, digamos, lo que se trata aquí es de entrega de mercancías sin seguro, es carriage paid to, el transporte pagado hasta. Un exportador de lechugas que se le daña en el transporte por carretera a destino. ¿Qué pasaría? Bueno, pues de una manera muy resumida y muy rápida. Obviamente, en principio, debería de ser la posibilidad de que se cargue, digamos, el responsable, seguro que va a ser el transportista. Pero en cualquier caso, la selección del medio de transporte debe ser hecha por el exportador. Luego, por tanto, el vendedor o exportador es el responsable de que el medio de transporte sea el correcto. Y si el medio de transporte es el correcto, en ese caso, lógicamente, él no tendrá ningún problema. Porque, en principio, cualquier cosa que le pase a esto sin estar la mercancía asegurada y transmitiéndose el riesgo en origen, la responsabilidad sería siempre del comprador, lo cual no es ciertamente correcto si el vendedor no ha seleccionado bien el medio de transporte o si el transportista ha hecho las cosas mal hechas utilizando un medio de transporte no correcto. Por último, DDP. Ya hemos comentado el tema de los aranceles, ya lo hemos comentado, y hemos hablado también del tema del IVA. Debe de incluir o no el IVA de la transacción, del IVA. Y a mí el DDP personalmente me da mucho respeto. Yo lo he usado bastante entre grupos, empresas de grupo, en multinacionales. O sea, yo mando una cosa y la mando en DDP, porque ya no me preocupa. O sea, yo lo incluyo todo y allí lo van a poner de una manera y me van a decir además cuánto hay que pagar de aduanas. Y si hay que pagar más, lo van a pagar ellos. No asumo yo responsabilidades. Con lo cual, bien, en ese contexto está. En el DPU, ya hemos quedado que el DPU implica la mercancía descargada en el punto de destino. Perfecto. ¿Quién hace los trámites aduaneros? Evidentemente los trámites aduaneros los hace el comprador. Es el responsable de hacerlos y de pagarlos, ¿de acuerdo? Y después, por otra parte, como comentario, en el DPU, ¿Incoterms obliga a asegurar la mercancía al exportador? No. Incoterms no lo obliga. Lo dice claramente, no es obligado. Pero está claro también que a nadie se le ocurre, a nadie, no asegurar, digamos, la mercancía. Y en ese contexto, pues obviamente, lógicamente, lo que se hace es intentar por todos los medios que, bueno, pues los trámites, digamos, los trámites, digamos, de seguro, aun cuando no sean necesarios, se hagan, porque cualquier riesgo que pueda existir en el transporte, al tener el exportador responsabilidad hasta el final, obviamente cualquier problema que haya, existe y carga todo el peso de esa responsabilidad en el que vende, no en el que compra. ¿Vale? Bueno, y aquí hay un pequeño diagrama para vuestro uso, en el cual está intentando poner en una especie de diagrama Gantt, pues los diferentes Incoterms y luego el riesgo, el costo y el seguro, como es lógico. Y este otro que tengo aquí puesto, que es el mismo, vamos, puesto de otra manera. Esto está hecho por la naviera Kuehne+Nagel, que como sabéis es un gran transportista. Y bueno, que es lo mismo puesto de otra manera, quizás más sencillo a lo mejor de ver que el otro. Pero bueno, cualquiera de los dos dice lo mismo. Es para vuestro apoyo, uso y como, digamos, hojita o documento, digamos, de consulta. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto hemos dado una cumplida respuesta, creo, a lo que yo os quería contar. Y bueno, pues me gustaría agradeceros vuestra paciencia. Hemos estado prácticamente una hora entera hablando. Y a partir de ahora, pues vamos a hacerme alguna pregunta si tenéis. Y yo voy a intentar contestaros todas aquellas que pueda. Nos marcamos, no sé, 15 minutos o algo así. Y si hubiera más tiempo, pues ya las iremos de alguna manera contestando. A lo mejor no se puede contestar hoy, pero se contestarán en los foros. Así que espero vuestro debate y lo abrimos en este momento. Muchas gracias
y muy buenas tardes o mañanas. Bueno, voy a intentar decir algunas cositas del chat que me habéis mandado. Vamos a ver. Voy a estar al principio porque hay muchas cosas. Voy a intentar pasar las gracias y las felicitaciones y todas esas cosas, las paso. Y vamos a lo que vamos. Vamos a ver. A ver, esto son cosas previas, que si no funciona el sonido y demás y demás. A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver si soy capaz de encontrar alguna pregunta. A ver. ¿Nos dejará las memorias o la presentación? Sí, vamos a ver. Sandra Reinel pregunta, ¿alguien sabe si el maestro nos dejará las memorias o la presentación? Sí, esta presentación queda grabada y queda colgada, va a ser colgada en plataforma, por tanto, la tenéis a vuestra disposición para verla tantas veces como queráis. Bien. La presentación igual, la tenéis en la plataforma, con lo cual ahí lo vais a tener. ¿De acuerdo? Aquí lo ponen, YouTube en Red Suma. Está la sesión una vez acabada. ¿De acuerdo? Pregunta para el conferenciante. Mónica Caro. En el tránsito CIP y CI, en el tránsito con términos CIP, CIF, ¿el despacho lo asume el comprador? El despacho lo asume el comprador. No comprendo si el flete va asociado al despacho, está dentro de estos términos. Gracias. Bueno, vamos a ver. Tránsito es simplemente un tránsito, no hay que pasar ningún tipo de aduana, simplemente es unos pagos de los derechos de tránsito. Entonces, en el CIP y en el CIF, como el riesgo del transporte es traspasado por parte del que vende al que compra en el punto de origen, cuando llega al punto donde se va a efectuar el tránsito, es el comprador, que no está a lo mejor en ese país, sino en otro, el que asume esos gastos. Es una regla habitual. El que asume el riesgo de transporte paga el tránsito. En el caso de que fuera en posición D, no sería así. Sería en ese caso el exportador. Espero que te quede claro que son normas habituales. ¿De acuerdo? Porque no es un tránsito que vaya, digamos, sometido a ningún despacho. El despacho se produce en el punto final de destino. Esto es un despacho de tránsito. O sea, la mercancía está en tránsito, en espera de otras que vengan de otro lado para montarse en un barco, o del barco que va a hacer un transbordo, o de cosas similares. Esto ya lo hemos comentado. La partida anterior. Yo no veo muchas preguntas. No sé si alguna se me ha podido quedar. De todas maneras, sí os quiero decir que a los que estáis metidos en grupos en los cuales estamos, grupos de logística, o sea, de asignatura de logística, y estamos metidos en estos temas, no hay ningún problema en que cualquier duda que podáis tener, por supuesto, eso está el foro de dudas. En el foro de dudas lo podéis, digamos, incorporar y ahí os contestaré lo que se pueda. ¿De acuerdo? ¿Las partidas arancelarias, así como los psicotest, son internacionales? No. Las partidas arancelarias, como sabéis, dependen fundamentalmente, esto es de Isabel Suárez. Las partidas arancelarias, así como los psicotest son internacionales, los psicotest sí son internacionales. Las partidas arancelarias conceptualmente son muy parecidas, los libros de aranceles son muy parecidos, pero como es lógico,
los derechos arancelarios son completamente distintos. Depende fundamentalmente del tipo de relación que tenga ese país con el país de origen y con el país de destino. Puede haber aranceles cero, puede haber aranceles privados como consecuencia de convenios bilaterales comerciales y puede haber países terceros en los cuales no hay ningún tipo de arreglo comercial. Pero vamos, en principio, Incoterms son internacionales sí, partidas arancelarias como concepto. Todas las partidas arancelarias son muy parecidas, pero lo que va incluido en la partida arancelaria es distinto en cada caso. José de la Rosa. Una pregunta. ¿Quién determina los Incoterms y cada cuánto están actualizados? Lo acabo de está comentada en la exposición. Los Incoterms, en principio, llevamos una racha de 30 años, cada 10 años revisándolos. No es así. No tiene por qué ser así, puede ser menos. Y eso dependerá fundamentalmente del drafting group de la Cámara de Comercio Internacional, que es el que está preocupándose de velar por el seguimiento y utilidad de este tipo de reglas, ¿de acuerdo? Sobre todo para ayudar a la exportación. Los costos portuarios de origen en un FOB, ¿quién los debe de cubrir? Vamos a ver, el FOB es free on board, o sea, la mercancía está arriba, pero vamos, para ser claros, en este momento ya en el Incoterms 2010, free on board no es la mercancía encima del buque, es ya la mercancía, digamos, dentro del buque, o sea, ya abordada, no encima del buque, abordada. Entonces, los costos portuarios del origen, los costos portuarios hasta el momento, digamos, de la puesta encima del barco, o dentro, cargada en el barco, no encima, cargada en el barco, los debe de asumir siempre el que vende. Los costos portuarios de origen en un FOB los asume el que vende, no el que compra. Bueno, esto ya lo he puesto. ¿El FOB es posible utilizarlo para transporte terrestre? Vamos a ver, no. Pero muchas veces se usa mal para transporte terrestre. Yo personalmente hace años que no cometo esos errores en mi equipo de gente, no yo. Y trabajamos con el FCA o con el CPT o con el CIP, pero desde luego no con no con un marítimo. ¿De acuerdo? Si es un transporte por canal, en ese caso podría valer perfectamente un FOB porque estamos hablando de un transporte, en ese caso, fluvial o de canal, ¿de acuerdo? O de río navegable. Pero en principio no deberíamos utilizarlo. ¿Hay muchos que lo utilizan? Sí. ¿Mal utilizado? Sí. ¿Se entiende? Sí. Pero si podemos hacer las cosas bien hechas, hagámoslas bien hechas desde el primer momento. Los gastos, Yamet Barragán, los gastos en puerto en el FOB, ¿cómo se manejan? Bueno, vamos a ver, la mercancía llega al puerto, la mercancía tiene que pasar a las aduanas y la mercancía, digamos, es entregada, digamos, al transitario, a la naviera, para que la naviera la coloque encima del barco cuando el barco llegue. Eso es entregar la mercancía para que, pasada ya la aduana, free, se pueda poner on board, abordar, se pueda embarcar. Estos gastos los maneja, digamos, directamente el transitario por cuenta del exportador. El manual de Incoterms 2020, dice Henry Pablo Forsella, se puede conseguir con algún forwarder, cualquiera lo tiene. Pero en cualquier caso, si veis que es interesante para vosotros, aparte de lo que podáis tener en la clase 4 de Incoterms 2020, que aplica a la asignatura que estamos dando, sí os puedo decir que cuesta 30 euros o 25 euros en la Cámara de Comercio Internacional. Vais a la Cámara de Comercio Internacional de vuestro país y por el precio equivalente, que serán en total a lo mejor 35, 40 dólares, podéis tener el libro. Yo personalmente os recomiendo que os compréis el libro. Aunque yo no soy una persona que está trabajando con esto directamente, aparte de dar clases, tengo gente que lo hace por mí, pero no obstante, yo me he comprado el libro ya. O sea, el libro ya lo tengo. O sea, por 30 euros es un libro de consulta, de un handbook que dicen los americanos, que realmente es útil, muy útil de tener en algún lado, una vez que se sabe manejar. Uh,
Pregunta de Luis Elvira. ¿Los agentes de carga, brokers, agentes de aduanas, ya están implementando estos Incoterms 2020? Bueno, estamos a día, pues no sé, hoy es día 21, ¿no? Acaban de pasar las fiestas, digamos, de Navidad, con lo cual, pues vamos a ver, seamos claros. Todavía quizás no estarán todos puestos, pero no olvidemos una cosa. Los 11 Incoterms 2010 son los mismos, salvo el DAT, que desaparece y que sustituye por el DPU. Los otros son iguales. Por tanto, lo que ha habido ha sido una complementación de Incoterms. O sea, tampoco es mucho más. Hombre, si ya me decís si está empleando el FCA con el Bill of Lading on Board, que hemos comentado, pues probablemente a lo mejor no. A lo mejor se lo tenemos que explicar nosotros porque todavía no lo saben ellos. Pero estamos hablando de algo que ha pasado, o que está pasando en 20 días. Dentro de 15 días, perdón, dentro de un mes o 2 meses, seguro que ya lo saben. No obstante, repito, de los 11, todos son iguales, excepto DAT, que desaparece y que se sustituye por DPU. Pero que en el fondo las obligaciones y responsabilidades son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Dice Alejandro, uno de los factores a analizar para la toma de decisiones del Incoterms son los acuerdos aduaneros que tengan los vendedores. Los vendedores a veces no tienen puerto de destino y eso incrementa los costos. Bueno, este caso se puede dar en algún caso, en algún intermediario, en alguna empresa intermediaria, pero en general no debería de ser así, porque cuando yo vendo algo, el que me compra tiene que saber que lo que me compra lo tiene que vender en su país, y para venderlo en su país, lo que me compra a mí en, supongamos, España, puesto en Colombia, pagado los aranceles en Colombia y pagado el IVA colombiano, tiene que ser inferior al precio de mi mercancía equivalente puesta en Colombia o fabricada en Colombia. Si no, yo no voy a vender nada. ¿De acuerdo? O sea que esto es algo más comercial que de acuerdo a aduanero. ¿De acuerdo? O sea que en algunos casos valdrá, en otros casos no valdrá. Es un ejercicio de marketing que hay que hacer al principio. Para que mi producto pueda ser vendido en otro mercado, tengo que tener un precio igual o inferior que el mismo equivalente en ese mercado. Y ese de ese mercado puede ser español, puede ser colombiano, puede ser norteamericano o puede ser sueco. Es lo que tengo yo que saber. ¿Cuál es mi competencia? ¿Qué precios tienen? Y cómo yo me puedo acoplar a mi competencia cumpliendo con la legislación vigente en materia arancelaria y de impuestos sobre el valor añadido. Bueno, ¿qué más? ¿El DPU incluiría seguro obligatorio? Dice Pilar. ¿El DPU incluiría seguro obligatorio? No. Los D, ni el DAP, ni el DPU, antiguamente DAT, ni el DDP, incluyen en el libro de Incoterms seguro obligatorio. Lo que pasa es que al ser la responsabilidad completa hasta el final, hasta el destino, por parte del exportador, el exportador no tiene más que asegurar la mercancía, porque si no lo hiciera, estaría cortando un gran riesgo, estaría asumiendo un gran riesgo. Luego, por tanto, en ese contexto, yo creo que la cosa es más que clara. El DPU no incluye seguro obligatorio, pero sí he de asegurar. Y es algo que, aunque no figure en ningún lado, en mi escandallo de costes, tengo que tener incorporado el seguro de esa mercancía desde origen hasta destino. Los Incoterms, José de la Rosa Martínez, los Incoterms son obligatorios y en qué modalidad de transporte son utilizados. Bueno, yo creo que eso está claro. Hay 11. De esos 11, 4 son marítimos y 7 polivalentes. Yo creo que ahí sea claro. Mírate las slides correspondientes y lo ves. O sea, por tanto, son para cualquier tipo de transporte. Transporte aéreo, transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte por mar, océano, río, canal. O sea, un poco para todo. Cubre cualquier tipo de transporte. ¿De acuerdo? Los polivalentes cubren todo menos incluido el marítimo, y los marítimos son estrictamente marítimos, que son los que normalmente se utilizan
con transporte de graneles y productos de materias primas. ¿De acuerdo? Pregunta de Marta. Los documentos y sus costos, transporte internacional, bill of lading, en FOB, ¿quién los debe asumir? Siempre el que vende. El que vende tiene que preparar esos documentos, porque es parte de su misión hacerlos, lógicamente. Bueno, vamos a ver, me refiero, el bill of lading no, el bill of lading en este caso sería hecho por el que ha pagado el transporte. El que ha pagado el transporte va a ser el comprador, pero digamos toda la posición de documentos hasta FOB debe ser pagada y hecha por el vendedor. Lo que pasa es que físicamente el tránsito desde que está abordado hasta que se va, el bill of lading se emite normalmente, salvo en el caso que hemos comentado del FCA, que puede aplicar en este caso al FOB, en el momento en que la mercancía, digamos, ha pasado, ya está embarcada. Entonces, ese embarque es en un barco concreto y con un bill of lading, que es el contrato de transporte. ¿Qué es el bill of lading? El contrato del transporte. Y ese contrato de transporte lo que dice es cuánto yo he pagado por el transporte. Luego, por tanto, ese documento, ese bill of lading, no lo puede emitir el exportador. Tiene que ser emitido y pagado por el comprador. Pero hasta ese punto es el exportador el que paga todo. El DDP, Armando Araque, ¿el DDP se debe pagar el IVA en origen? Así sea venta entre compañías del mismo grupo. Gracias. ¿Qué pasa si tenemos TLC entre pases a mover la mercancía? Bueno, vamos a ver. El IVA, para empezar, no se paga en origen. El IVA se paga en destino, porque es un IVA para venta del producto en el país de destino. Luego, por tanto, corresponde pagarlo quien lo pague al fisco de destino, porque es recaudación impositiva del país de destino. Luego, por tanto, el IVA en origen no se paga nunca, siempre se paga en destino. Eso para empezar. En cuanto a ese tema. Y aunque las ventas entre empresas del grupo son exactamente igual, no habría absolutamente ningún problema. Si entre medias, lógicamente, son países en los cuales, pues obviamente, estamos trabajando con un TLC o con un mercado único o algo parecido, ¿qué es lo que va a pasar? Hombre, pues lo que va a pasar es que ese DDP va a ser muy simplificado, porque a lo mejor aranceles no existen. ¿Me explico? Si hay un TLC, a lo mejor no hay aranceles. O a lo mejor, si es un mercado único, a lo mejor tampoco los hay. ¿Me explico? O sea, que eso es una cosa que, lógicamente, por ejemplo, dentro de lo que es Europa, si yo mando una cosa de España a, no sé, a Alemania, pues evidentemente yo tendré que pagar un IVA en Alemania de la mercancía que mando, pero no hay ningún tipo de arancel que pagar, porque no existen. ¿De acuerdo? O sea, que, bueno, no es que no existen. O sea, que de alguna manera se está, digamos, esto, el arancel es común. El arancel se ha pagado comúnmente y no hay que volverlo a pagar 2 veces. ¿De acuerdo? Para personas, Carlos Valderrama, para las personas que queremos importar por primera vez, lo mejor es realizar la importación en DDP. Hombre, yo te diría que sí, pero también te diría una cosa, preocúpate de aprender poco a poco, porque con eso te va a costar mucho más la mercancía. Y si es para ti, vale, pero si tú la quieres revender en el país, te puedes encontrar con que tu precio no es competitivo. ¿Me explico? O sea, a lo mejor una empresa puesta en un país prefiere comprar FCA manejando bien la logística del transporte inseguro para tener un DDP en el país que sea competitivo respecto al mercado local. O sea, con lo cual, sí, pero con los matices de que hay que ir aprendiendo. Los costos portuarios en origen en un FB, ¿quién los debe cubrir? Ya lo hemos puesto, ya lo hemos comentado. Esto también de María Pérez, creo que también lo hemos comentado. Que nos importa. Esto ya lo hemos comentado. Hay muchas preguntas que están muy dobladas. Yo no sé si será de alguien. Pero bueno. Natalia Cifuentes. Muy interesante. Bueno, para los exportadores nos conviene más exportar FOB o ex-work. Exportadores. En términos de pagos e impuestos durante todo el trayecto de la mercancía. A mí, personalmente, el Incoterms que más me gusta es el FCA. Punto y final. Esta es mi opinión. A partir de ahí, estaría dispuesto a trabajar un CPT, en un CIP, en función del caso. Los DES me gustan poco porque es más riesgo el que asumo, y el E no me gusta nada por el tema fiscal, posible tema fiscal que os he comentado antes. Por tanto, para mí, como exportador, lo que más me gusta es FCA, bueno, estamos hablando de polivalente, FCA, CPT, CIP. ¿De acuerdo? En el caso de que sea marítimo, pues evidentemente
estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando básicamente de los casos de los polivalentes, que son los más utilizados. ¿De acuerdo? Dice, no me queda muy claro el tema del IVA para los términos S-Work. Juan Manuel Moreno. Mira, muy sencillo. S-Work, al ser un Incoterms de exportación todavía, yo facturo sin IVA, igual que vosotros, ¿correcto? Bien. Si yo facturo sin IVA, estoy haciendo una factura que no tiene el IVA. En el caso de España, IVA normal, 21%. En el caso de vuestros países, lo que toque. Entonces, si el que me compra la mercancía no la saca, la guarda en un almacén, la tiene ahí camuflada y después la saca al mercado sin manipular, puede venderla a un precio mayor que le ha costado sin gastarse nada y ganándose como beneficio el IVA que evidentemente nunca ha incorporado, digamos, a Hacienda. ¿De acuerdo? O sea, yo le estoy vendiendo sin IVA, él está cobrando sin IVA y él está vendiendo con IVA porque sabe que esa mercancía en el país tiene un determinado IVA. Entonces, lo que está es haciendo, sin incrementar el costo y habiendo pagado sin IVA, estar ingresando con IVA como consecuencia de las circunstancias que os he comentado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la costumbre y qué recomienda para importar desde China? Buena pregunta. Hay de todos, vamos a ver, desde China, todo tipo de Incoterms son buenos o regulares. Vamos a ver, yo he trabajado muchísimo desde China en posición CIP. Bien, o sea, he negociado con ellos CIP, o sea, bien, también he trabajado en FCA. Depende bastante, en principio, de qué región de China y de cuál sea el producto que estemos, digamos, operando. Pero vamos, en principio, cualquiera. Un exportador chino es igual que un exportador español. A él le gusta trabajar en FCA, en CPT y en CIP, básicamente. La posición DES, repito, son buenas, pero son posiciones de alto riesgo, de más riesgo. Y yo creo que lo que intenta el que vende es estar seguro de cobrar y de que le paguen lo justo de lo que ha hecho, pero no asumir riesgos innecesarios. A ver, en caso de que la mercancía sea despachada en términos FOB, esto lo dice Marta Carolina, para llegar al mercado destino se encuentra que hay rupturas o pérdidas. ¿Cómo se maneja? Bueno, vamos a ver, Marta, aquí hay un problema importante. ¿Quién tiene que asegurar la mercancía en FOB? El que compra, no el que vende. Luego, por tanto, será el que compra el que tendrá que tener un seguro cuyo beneficiario será el mismo, cubriendo los riesgos de ese tipo, digamos, de problemas que se puedan producir durante el transporte. Bueno, el inspector decidirá si es el transporte o ha sido antes o cuándo ha sido. Pero lo que no cabe la menor duda es que si el que compra no asegura, no hay seguro. Y si no hay seguro, la compañía de seguros no indemniza. O sea que eso que quede claro. O sea, lo que está claro es que la responsabilidad del transporte, el que vende se la transmite al que compra en el puerto de origen. A partir de ese momento es el que compra el que tiene que asegurar. Y si hay problemas, roturas o pérdidas, corresponden al seguro que ha debido ejecutar el comprador. Habría que demostrar con un inspector cuál es el punto exacto en el cual nos encontramos. Si eso corresponde a una cosa o corresponde a otra. Corresponde a un antes del carga del barco, de carga del barco, o corresponde a, digamos, manipulación del destino. Ops. A ver. Yo no os veo, pero ahora no, digo, no veo nada ya. Pero de todas maneras supongo que no. Bueno. ¿El FOB se puede utilizar para transporte aéreo? Volvemos a lo de siempre. En principio no es lo normal. Lo normal es trabajar el transporte aéreo, digamos, con un Incoterms del estilo polivalente. O sea, cualquiera de los anteriores. O sea, evidentemente lo que pasa es que en el caso del transporte aéreo, el coste del transporte lo pagas desde origen hasta destino, con lo cual el transporte aéreo sí está yendo mucho más a un CIP, probablemente, ¿vale? Por un CPT, o un CIP o CPT, fundamentalmente por el tipo de medio de transporte que estás utilizando. Bueno. Manuel Carbajo.
Pregunta, en el caso de la Unión Europea los psicotests no se usan en el mercado intracomunitario. No, y en el marítimo de países, no. Vamos a ver, te contesto rápidamente porque no tengo mucho más tiempo. Sí, los psicotests se utilizan, ¿cómo no? Se utilizan desde el primer momento, sí. Otra cosa es que no haya nada que pagar o haya que pagar. Depende un poco de las circunstancias, aranceles, IVAs, tal, pero en cualquier caso, los psicotests se utilizan. El psicotest, no te olvides que, entre otras cosas, lo que marca es un punto de entrega de la mercancía. O sea, no basta con decir la mercancía te la entrego en Ámsterdam. ¿Dónde te la entrego en Ámsterdam? ¿En base a qué? Ese es el psicotest. Luego, por tanto, sea un mercado intracomunitario, marítimo o el transporte marítimo, ¿no? El psicotest existe y se utiliza. Bueno, yo creo que no queda. Dice María Pérez, dice, los costos de tramitación de un BL a destino también deben ser asumidos por el vendedor. Depende fundamentalmente de quién paga el transporte. Si estamos en una posición C o D, los costos del BL corren por cuenta del vendedor. De lo contrario, corre por cuenta del comprador. En los países que tengan un TLC, ¿cómo impacta a los psicotests 2020? No hay ninguna desafección. Esto va a seguir todo igual. Todo exactamente igual. Porque no hay cambio de los impuestos. Lo único que hay es cambio de algunas posiciones de entrega o de algunos pequeños matices, pero no hay nada que afecte a materia arancelaria o materia impositiva, que es donde puede haber alguna discrepancia o alguna diferencia en el TLC. Bueno, hay alguna cosa que no les estoy pasando porque ya les he contestado. Bueno, yo no sé si... A ver. Dice aquí Caroline. Para los psicotests que suban relaciones empresariales, me avisas después cuando cobran. Ya vienen manejando cuántos años deben de pasar para este tipo de psicotests NEC mandados. ¿Tiene alguna relación con la norma ISO? Vamos a ver, los psicotests no tienen nada que ver con la norma ISO. La norma ISO es hecho por una organización también internacional, que se llama International Standard Organization, y los psicotests están hechos por la Cámara de Comercio Internacional. Dicho esto, la pregunta no la acabo de comprender. O sea que con lo cual no sé cómo contestarte. Bueno, pues ya creo que sí, que creo que ya hemos adecuadamente tocado todo. No creo que quede mucho. Me alegro que os haya sido útil esta masterclass y siempre a vuestra disposición. Así que un fuerte abrazo a todos y a comentaros que, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración que os pueda surgir cuando entréis un poquito más en detalle en la lectura y entendimiento y estudio y entendimiento de estos psicotests. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Un cordial saludo.